asilo, refugio, a 10 años de la implementación de la ley en México, actividad que se realiza en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el maestro Juan Manuel Arellano Morales, quien es nuestro ponente invitado. Muchas gracias, maestro, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Y para continuar con nuestra actividad, le pedimos por favor al presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente, le escuchamos. Gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Migración, Asilo y Refugio, a 10 años de la reforma de la implementación de la ley en México. Hoy, como ya lo ha señalado Elenita, tenemos el gusto, la oportunidad de escuchar al maestro Manuel Arellanes Morales, a quien agradezco de manera especial su disposición para estar con nosotros. Nos sentimos muy honrados y agradecidos, maestro, de que nos haga favor de compartir sus conocimientos y consideraciones que serán de la mayor importancia en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario. Sin duda, contribuyen también al enriquecimiento de este seminario que hemos coordinado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Esta tercera sesión que se lleva a cabo a través del proyecto de Cátedras CONACYT está dedicada a cuestiones vinculadas, como ya lo señaló también Elenita, a las reformas de la ley de migración y a la ley de refugiados. Protección, la protección complementaria, el asilo, así como algunas medidas adicionales de protección a la niñez en movimiento. Como ustedes saben, el lunes pasado se tocó el tema de los retos pendientes a la crisis recurrentes de asilo, refugio y protección, y el inmediato anterior, el control migratorio en México y los derechos humanos. Vamos pues ya en la tercera plática, y en este marco me da mucho gusto, ya lo señalé, dar la bienvenida al maestro Arellanes, quien nos ayudará a transitar de una reforma legislativa a una reforma transformadora, humana, sensible, con un impacto real en la vida de las personas, sobre todo de las personas en tránsito, de las personas en situación de migración o que buscan asilo o refugio en nuestro país. Y quiero aquí recordar un señalamiento que nos hizo, no recuerdo si la doctora Elisa o la doctora Giacomelo, en el sentido de que todas las personas tenemos derecho a migrar, pero no es un derecho que se dé también a entrar o a ser recibidos en los países. En esto nos falta muchísimo por avanzar, pero bueno, no me extiendo porque voy a robarle ya mucho tiempo al doctor Arellanes, pero quiero decirles que me da mucho gusto saludarlos, recordar que esta comisión firmó un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, porque siempre será prioritario hacer un trabajo preventivo, mantener la integración familiar para la niñez y desde luego, en el último de los casos, cuando llegase a darse alguna violación, pues atender la reparación del daño. Esto con las facultades que a través del convenio con la CNDH nos permite participar. Les agradezco muchísimo, mi saludo respetuoso a todas y todos, y como siempre, maestro Arellanes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es su casa. Bienvenido a su casa, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro presidente.
Gracias. Gracias, presidente. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Juan Manuel Arellano Morales es egresado de la Facultad de Derecho, es máster en anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España. También cuenta con un máster en democracia y parlamento por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con múltiples diplomados en diferentes temas, como son Derecho Parlamentario por el Senado de la República, diplomado de especialización en evaluación de impacto legislativo por INCO, en coordinación con la Universidad Iberoamericana. Así también es diplomado por las ideas políticas en el siglo XXI por la Universidad de Barcelona en España. Está certificado en investigación en sujetos humanos e investigación social conductual en humanos por The Florida International University. Cuenta con más de 50 cursos, certificaciones, actualizaciones y especializaciones de temas políticos, jurídicos y sociales. Es servidor público desde hace 16 años en el orden local y federal. Es asesor también del comisionado del Instituto Nacional de Migración. Se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en Hermanos en el Camino, asociación civil que dirige el padre Alejandro Solalinde. También ha sido coordinador de los diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil. Ha sido también participante en las actividades humanitarias de la caravana migrante en octubre de 2018 en México y actualmente es director de resoluciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias, maestro Manuel Arellano, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros y le dejamos el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elena Jiménez. Gracias, presidente Juan José Cepeda Bermúdez. Gracias, compañeras, compañeros, colegas, amigos, muchos conocidos, conocidas, excompañeros también, y defensores de derechos humanos que hemos estado permanentemente en los temas, sobre todo en la Defensoría Pública, en la Defensoría desde la sociedad civil, y ahora, pues en mi caso, como funcionario del gobierno federal en materia también de migración, que nos ha llevado todo este trayecto desde el 2006, que se comienza a gestar esta ley de migración, su reglamento y las reformas recientes que son muy trascendentales, que vamos a abordarlas, esperemos nos alcance el tiempo y pues yo creo que sí, un poquito de todo vamos a ver. Principalmente el tema hoy es la ley de migración, el proyecto que hace agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, mi alma mater, a Elisa, la doctora Elisa, que nos hace el proyecto de cátedras CONACYT, que es un semillero en todo el país, en proyectos que existen entre jóvenes investigadores y creadores de proyectos que beneficien a la comunidad. Este foro de migración, asilo y refugio, a 10 años de la ley de migración, es muy trascendental por todo lo que ha transitado la misma ley de migración. También sepamos que se ha adecuado en concordancia con esta convencionalidad que existe en México con los tratados internacionales y también la reforma muy trascendental de los derechos humanos, sobre todo la reforma constitucional. Es menester tener un contexto de inicio. Yo creo que ya mis colegas y compañeros hablaron sobre el tema de la protección internacional, que ya lo mencionó al inicio el presidente, los conceptos básicos. Yo no quisiera redundar, pero sí entender muy claro la cuestión del refugio en México, que ahora tenemos esta copiosa necesidad, solicitudes incrementadas exponencialmente sobre el refugio en México, que comprende la protección internacional, la protección de las garantías, el derecho de asilo y la protección internacional como principio de no rechazo, que esto es muy importante, sobre todo en nuestra frontera sur, así como la protección internacional que incluye la persona que se encuentra en riesgo en algunos puntos de tránsito internacional, incluyendo los cruces por pie, a pie, y este es el caso de nuestro estado de Chiapas, la frontera sur, y otros tantos más, internaciones vía aérea, vía terrestre, en barco, marítimas,
y todos estos requieren, todas estas personas requieren, son solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados. Hay apátridas, asilados políticos, beneficiarios de la protección complementaria y aquellos que necesitan protección por razones humanitarias. Esto vemos a diario el incremento y cómo ha fluctuado también nuestros números como país, como entidad federativa y también como instituciones, cómo se está comportando en este momento los flujos inusitados. Bueno, el caso de los conceptos, ya definirlos, yo creo que ya existen especialistas que han tocado el tema. Yo quisiera priorizar el tema de la ley de migración, irme directamente, pero no dejar pasar que la protección internacional en México es prioritaria en este momento, conforme a lo dispuesto en nuestra legislación, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y los compromisos que ha adquirido México en materia de protección internacional para entender como mínimo el respeto al asilo, el acceso, el procedimiento, el reconocimiento, las garantías de no devolución y confidencialidad frente al contacto consular, porque esto hace una protección integral a la persona, el ejercicio pleno de sus derechos, el debido proceso, la no discriminación, el interés superior de la niña, niño, adolescente, que ahora abordaremos en la etapa final de este conversatorio, y la unidad familiar, que desde luego sigue siendo también prioritaria, y la sanción por el ingreso irregular, que en México ya ha sido despenalizado. Es uno de los grandes avances que ha tenido en materia migratoria nuestro país. Bueno, veamos, ya entrando al avance y pendientes de la ley de migración, traigo por acá una pequeña presentación que nada más como estimado para la introducción, cómo ha incrementado los solicitantes de condición de refugio en México. Estos son datos del ACNUR en México, la evolución mensual, cómo se está comportando, datos de 2018 y de 2014, de 2014 a 2019 solicitantes y de 2018 a 2019, cómo ha incrementado exponencialmente en esta gráfica hasta un 137%. Los solicitantes de condición de refugiado en México por nacionalidad, vemos cómo repunta Centroamérica, Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba, Haití, las islas caribeñas y también toda la comunidad afrodescendiente. Solicitantes de condición de refugio por edad, todo esto está monitoreado casi en tiempo real y día a día, sobre todo por lo que implica el flujo en la frontera sur en este momento. Ahora, México, ya para ir aterrizando, ya es un país de destino también. Antes era usado como país de tránsito, ahora ya tiene una tendencia de que sea un país de destino, porque hay polos ya interesantes o que tienen este imán económico, laboral y sobre todo de estabilidad familiar, como es el caso de Nuevo León, el caso del Caribe mexicano y también nuestras entidades federativas del norte de la República, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, ciudades de acogida que han intentado ya tener una adaptación, una integración laboral, que en una de las siguientes láminas haré mención el por qué ya se entiende que se está integrando la población solicitante y desde luego que inicialmente venían migrando. La situación en el norte de Centroamérica sigue siendo la misma en algunos casos y continúa incrementando la violencia y las condiciones paupérrimas de la población, sobre todo que son condiciones para buscar migrar, buscar la vida en otro lado. Entonces, Maestro, veamos qué está haciendo el programa de integración local en México. Es un repaso muy rápido, todo parte de Chiapas por ello y Tabasco también. La oficina de ACNUR ahí ya está focalizada y desde ahí están canalizando hacia los polos de desarrollo que decía previamente en la introducción, a dónde perdón que le llevar interrumpa, a... no sé si me Sí, escucha, no se ve la sí. presentación, no sé A si ya la ver, ahí, compartió, por favor. no sé si estoy ahí,
No se alcanza a compartiendo ver, bien. pero así como la habíamos compartido hace un momento, por favor. ¿Perdón? No se ve, todavía no se comparte. Ajá. Ah, bueno, entonces creo que está un poco ralentizado el internet. A ver si ya llegó la presentación. Si no, pues con gusto continúo. A ver, ahí está. A ver si Ahí, así, por favor. ahí se ve bien, ahí está. Bueno, decía, esta es la lámina anterior. Decía, ahí están las rutas migratorias desde el sur, Belice, Tabasco, Chiapas, desde luego, Honduras, Centroamérica, todo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, siguen siendo los países predominantes. ¿Por qué hago énfasis de la migración centroamericana? Es la mayor cantidad de migrantes que cruzan por México y predominantemente Chiapas sigue siendo la entrada al país de la migración centroamericana. Por esto, decía yo, país de destino o de tránsito, efectivamente ya tiene esta dualidad México, ya se convirtió en un país de destino. Antes predominantemente era de tránsito para buscar la ruta hacia el norte. Estos son las focalizaciones que existen de violencia en Centroamérica, persisten las condiciones y este cuadro es muy importante. Esta es la canalización que está haciendo el ACNUR, desde luego el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos, los tres órdenes de gobierno, sobre canalizar a los solicitantes de refugio ya para integrarlos y adaptarlos en su caso a un desarrollo laboral y de sus familias con estabilidad. Decía Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, la parte del norte de Nuevo León, Tabasco sigue siendo origen y también Chiapas, las oficinas de ACNUR, donde están canalizándose esto. Y este es el proceso de integración, esta es la fuente de ACNUR México, es un manual que está consultable en internet y ahí es muy ilustrativo, es una infografía de los procesos que están siguiendo para esta integración local en México de los solicitantes. Ahora, ya entrando al tema, esta lámina la voy a compartir más adelante. Quisiera ya entrar en tema de la ley de migración para ahondar en el tema de lo que es el proceso de inicio en el 2006, cuando se dan estos foros para lo que es la plática previa o el origen, ya desde la sociedad civil, que da que como resultado la ley de migración y posteriormente su reglamento. Recordemos que en el 2006 la ley de migración empieza en los foros, estos diálogos multiactor que se dan en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en organismos de la sociedad civil, y el objetivo primordial de la ley era velar o es velar por la integridad y protección de los procesos migratorios en México. Hay que hacer la aclaración de que es una ley de extranjería, es una ley de los extranjeros en México, no es en sí una ley integral de migración, está parte de la migración. Veamos que es un tema transversal y no se encuentra incluido el tema de los mexicanos en el exterior. Hasta la fecha continúan las mismas condiciones y desde luego temas que más adelante mencionaré, como en tantos otros, el tema del voto de los mexicanos en el exterior y el tema de las remesas también. Bueno, ese fue el origen, desde luego el ingreso, el tránsito, la estancia y la salida de territorio mexicano de los extranjeros. La ley de migración, de manera clara y específica, en su artículo primero, contempla y garantiza el pleno respeto y salvaguarda de los derechos humanos. Es un buen inicio, por supuesto que es el espíritu original que tenía o tiene la ley actualmente. Y desde luego, subsecuentemente, en los demás articulados, señala los principios rectores de la política mexicana relativos al respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeros, otorgando la confianza de su protección.
Esto es muy importante porque veamos que en los hechos dista mucho y también en las condiciones ahora de país que tenemos, ya lo mencionaba al inicio, pero como país de destino, cambia completamente el contexto que habíamos tenido en el 2006. Y digo habíamos porque me toca participar en ese entonces como colaborador en el Senado de la República. Yo y otro equipo más de expertos, éramos un equipo bastante integrado sobre especialistas en el tema migratorio, y desde luego esto nos hace llevar a un constante debate sobre el tema del modelo migratorio en México a seguir, que ahorita sigue siendo una política de contención. Continúa siendo, no existe un modelo migratorio ya madurado en México, estamos en proceso de construcción y desde luego la política migratoria se está adaptando conforme a los flujos migratorios en México. Esto es muy importante. Y bueno, los avances, además de los anteriormente mencionados, del artículo 1 y 2, también su articulado inicial incluye que únicamente las autoridades mexicanas podrán retener la documentación migratoria, es decir, no habrán este tipo de mezcla de corporaciones, porque antes, entendamos, cuando existía o nos regía la ley de población, pues existía una anarquía institucional en cuanto a consensar el tema de quién rige el tema migratorio en México. En este momento es el Instituto Nacional de Migración quien lleva la rectoría del tema de la situación de los extranjeros en México. Esto es bien importante, se delimita también ya en la misma ley, y desde luego el derecho a migrantes, todo el inicio, la libertad de creencia, desde luego, permanecer el derecho a la información, a la prohibición de la esclavitud, la libertad de expresión, la condición de su respeto integral de derechos en todo el territorio nacional. Este es un enorme avance porque con ello México pone en concordancia esta convencionalidad de derechos de los tratados internacionales adquiridos por los tratados internacionales que nuestro país ha firmado, y desde luego la reforma a la Constitución en el apartado de derechos humanos. Es un avance enorme y desde luego pues llega a concretarse en la parte de la ley de migración. Es algo importante también dentro de la ley los pendientes, los puntos perfectibles de la ley de migración. La garantía del respeto irrestricto de derechos humanos que menciono en este momento requiere acciones positivas y abstención por parte del Estado mexicano a la violación de los mismos, de insistir en políticas persecutorias. Esto es un reto enorme porque vemos que estas políticas que pues, les hemos llamado ya de contención, siempre hay un filo muy delgado entre el respeto y la violación de los derechos humanos, sobre todo de corporaciones de seguridad, y optar por instrumentar un programa integral, que esto sí es muy, muy deseable, un programa integral de una política migratoria que tenga diagnósticos en tiempo real, cifras, datos, estadísticas, fuentes confiables, que entiendo, ahora estando ya en la institución migratoria, visualizo que está procesándose, y para muestra existen varias y las mencionaré en algún momento en esta conversación. Es importante que esta reforma que estamos en constante evolución sea transversal, siempre se busque la transversalidad de la ley, que sea una reforma migratoria que le funcione a México, sobre todo este espíritu que fue creada la misma ley, y es necesario también que tenga un presupuesto y tenga las condiciones del personal de la institución rectora, que repito es el Instituto Nacional de Migración, en las entidades federativas, en los municipios, que se capacite permanentemente al personal, a las corporaciones, a las mismas dependencias gubernamentales de los tres órdenes, para tener una profesionalización de funcionarios relacionados con la atención directa de las personas migrantes. Esto es muy relevante porque es la manera de cómo llegar
a concretar con los principios que dieron origen a esta reforma que era deseable y que vemos también de una manera priorizada, que la reforma adquiere una relevancia tan importante cuando suceden los hechos de San Fernando en Tamaulipas, de los 72 migrantes fallecidos. Incluir, desde luego, programas de educación, conceptos de tolerancia, aceptación del otro, diversidad, pluralidad, riqueza multicultural que conlleva la migración, y debe ser entendida también la migración como un eje de agenda de desarrollo. Esto es bien importante, esto lo menciona el presidente de la República en las conferencias recientes y en las cumbres, y es muy polémico porque no a toda la gente le llega todavía esta sensibilidad y esta aceptación, pero el presidente realmente tiene una buena intención en ese aspecto de ver a la migración como oportunidad de desarrollo, y yo comparto plenamente esta visión porque es la alternativa más positiva que nos queda como chiapanecos, como mexicanos y desde luego como aliados de este eje, de esta subregión de América, para que tengamos, la migración no se va a parar, no se va a detener, hay que atenderla, hay que facilitarla en sus lugares de origen y en sus causas. Quiero explicar bien, facilitarla en cuanto a darle oportunidad a la gente en sus lugares de origen, para de esta manera migrar sea una opción y no sea la necesidad, y mucho menos la obligación, como lo ha dicho también el presidente de la República, que la migración sea opcional. Este es un punto importantísimo porque vemos que de esta manera la migración lograría ser una propuesta de desarrollo para las comunidades de origen, para los países de Centroamérica, sobre todo a los caribeños también, y desde luego beneficiarían enormemente a nuestro país y a nuestra entidad federativa. Y con esto yo creo que concreto la parte de la ley, esta introducción que se buscó, que se lleva y que se plasma ya en su cuerpo de el contenido. Ahora, el reglamento se dio desde luego como facultad del Ejecutivo. Desde luego es importante ver cómo se reglamentaría o cómo se distribuiría esta política pública mandatada desde la Ley de Migración a la parte operativa ya en su reglamento, tanto institucional como los órdenes de gobierno, y ver esta formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano, cómo serían los procesos ahí ordenados en la Ley de Migración, de certificación, de profesionalización de los servidores públicos, enfáticamente del Instituto Nacional de Migración, el movimiento internacional de personas, cómo se ordenarían los procesos internos, los criterios, requisitos para la expedición de visas, de las condiciones de estancia de los extranjeros en el país y la situación de los mismos en territorio nacional, la protección de migrantes que transitan por territorio nacional y el procedimiento administrativo migratorio, que ahora se encuentra en una franca modernización en los procesos internos, y me consta y lo veo diario aquí en la institución. Los avances, bueno, pues repito, son sustanciales. Antes nos regía la ley de población, los pendientes sigue siendo una ley de migración, sigue siendo un marco jurídico, incluyo a el reglamento, sigue siendo una ley de extranjería y falta pendientes, tenemos muchísimos, entre otros tantos tengo un articulado enorme, pero por mencionar algunos, pues existe la normatividad, sobre todo en estos artículos de reciente modificación en la reforma del año pasado y que entra a vigor en este año, que es sobre todo de niñas, niños y adolescentes, que es lo más controversial y creo que muchas y muchos de nosotros, de nosotras, estamos ahorita en este instante enfocados para una mejor condición de estos niños, niñas y adolescentes en México. Pero bueno, yo quiero obviar el tiempo y quiero transitar a los pendientes. Aquí habría alguna observación de alguien, no sé si quisieran comentar, y no sé si se está viendo mi presentación,
también para tener el contexto completo del comentario. Yo creo que sí se está viendo. Bueno, hay que Sí se la ve, licenciada maestro. Elena nos vaya haciendo favor de decir. Sí se ve. Quiero comentar los pendientes de la ley de migración, y esto hay muchos más, pero sí es importante mencionarlos, tenerlos siempre presentes por lo siguiente. Es necesario y en todo momento mantener la política pública institucional muy vigente y al día. Ya decía las condiciones de país que tenemos ahora, las condiciones de causas que están llevando a incrementar la migración, sobre todo centroamericana, hacia México, y es bien importante tener la depuración permanente, la profesionalización del personal del Instituto Nacional de Migración, de las entidades federativas. Existen ya institutos locales del migrante, no el caso de Chiapas, pero sí Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Puebla. Ya todas estas entidades federativas han seguido este modelo de atención en sus gobiernos locales, y esto es bien importante porque con ello estamos haciendo esta política de manera integral, de una atención integral también, y los principios básicos de la protección del principio pro persona y de seguridad humana, que es a donde quisiéramos transitar como país y como nación, en concordancia con el Pacto Mundial de Migración, que también México forma parte y que con gusto podríamos comentar. Hay que establecer los mecanismos de garantía de protección a los derechos de las personas. Estos mecanismos pueden fluctuar en todo el país y, repito, no tenemos un modelo de migración acabado. Está en constante evolución y es una política migratoria la que está funcionando en este momento en México, y así también es importante los dispositivos necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas, como establece la Constitución de nuestro país, y deberían especificarse también con precisión un manual de operación de estas entidades federativas, de estos institutos, como ya lo establece el Poder Judicial en el caso de la justicia, impartición de justicia a personas migrantes. Son esfuerzos que se han hecho en México. Sepamos que México es de los países más transitados del mundo, y Chiapas, la entidad federativa más transitada a la puerta de entrada, junto con Baja California Norte. La propuesta alternativa, la que yo creo, en la que tengo confianza que debe de seguir nuestro país, se trata de un programa integral que contemple la aportación de recursos suficientes. Sí, insisto, el presupuesto de egresos de la Federación 2022 debe de estar enfocado con esta perspectiva transversal de la migración en México. Si México depende enormemente o prioritariamente de las divisas, de las remesas que mandan nuestros migrantes mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, 40,000 millones de dólares, de ese tamaño de prioridad de ingreso debe de ser el presupuesto de egresos de la Federación, para que sigamos teniendo a la migración como perspectiva de desarrollo, con el propósito de una efectiva difusión, desde luego, de derechos y sobre todo de este enfoque a las comunidades de origen mexicanas, para que veamos el desarrollo y presupuesto, estas divisas que llegan desde el exterior, vayan focalizadas no al consumo, sino al desarrollo de las comunidades de origen, y esto hará desde luego un beneficio generalizado, así como tenemos esta migración constante en de nuestro país hacia el extranjero, predominantemente hacia los Estados Unidos. Debería de existir también esta capacitación, ya decía, de los funcionarios, pero la estricta determinación de funciones de autoridades locales ante el recurrente contacto directo de migrantes, llámese policías municipales, estatales, federales, que ya están destacamentadas en las entidades federativas, así como también normar y vigilar en todo momento, y lo digo con consentimiento de causa,
y por experiencia de muchos defensores, defensoras, visitadores que se encuentran ahorita conectados, de esta participación del acoso de estas corporaciones privadas de seguridad privada hacia las personas migrantes. Hay que vigilar constantemente, es un delito lo que están cometiendo, este acoso permanente, sobre todo desde toda la cadena delictiva, desde el robo, el asalto, la extorsión, el secuestro de migrantes, trabajos forzados, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, hasta el sicariato forzado, que también lo existe en la comunidad de migrantes que cruzan o que transitan por México. Necesitamos, desde luego, la capacitación permanente del Instituto Nacional de Migración, de la Comar, de la Secretaría de Gobernación, capacitación y sensibilización de género a los funcionarios públicos de las dependencias de los 3 órdenes de gobierno y acciones concretas con las entidades federativas para asegurar el derecho a la personalidad jurídica de las personas migrantes, específicamente lo relacionado en actos de registro civil, que sabemos bien es prioritario en nuestro estado de Chiapas, el establecimiento de criterios para la reparación del daño, indemnización, la restitución de derechos, en el caso, desde luego, del agravio de las personas migrantes por omisión o por acción de servidores públicos, existir esta comisión de delitos que sea enfática y determinante para proteger a las víctimas ya en su caso y no revictimizarlas más con estos procesos tortuosos, principalmente en las fiscalías, para no dar nombres ni determinación. Chiapas ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo con la Fiscalía de Migrantes, pero falta mucho esta atención especializada. El protocolo mexicano que existe, es muy importante este avance que hizo el Consejo de la Judicatura Federal, donde tiene ya un protocolo para brindar o más bien atender a las personas, a esta población migrante, desde luego una atención integral, que es un buen esfuerzo del Poder Judicial para emitir resoluciones, sentencias y el acceso a la justicia de las personas, desde luego con una perspectiva de seguridad humana y de principio pro persona. Esto es muy importante, es muy relevante, son esfuerzos que se reconocen. Ahora entendemos, la situación es especializada en el tema de derechos a la infancia y adolescencia, que ya existen ya en la ley, en las recientes reformas, que lo voy a mencionar ya en un momento, y esto adquiere una enorme relevancia porque ya vemos que empieza el proceso de determinación de interés de superior de niñas, niños y adolescentes migrantes, y desde luego evitar retornos de niñas y adolescentes, el acompañamiento o no acompañamiento de los mismos, que exista o no, ya la misma ley lo contempla, mencionaré los artículos desde luego, la asistencia debida al alto riesgo que tienen las niñas, niños y adolescentes en este momento, sobre todo que andan viajando solos, y hemos visto o tenemos ya los testimonios y las evidencias, sobre todo en la frontera norte, lo que está sucediendo. Traigo ahí un estimado antes de entrar a los aspectos que se consideraron en la armonización de la ley de migración, la reforma reciente que se dio. Quisiera hacer un pequeño estimado, no sé si se ve ahí, espero y sí. A ver, ahí está. Este es el cuadro. ¿Le da siguiente? Porque seguimos viendo el mapa con las personas en movilidad y las gráficas como los muñequitos. Ya, parece que aquí ya tengo la presentación donde están los niñas, niños y adolescentes. No sé si ya se ve esta. Bueno, ahí está. Vemos los niños, niñas y adolescentes, cómo ha incrementado, y por esto digo que es muy importante tener esta priorización. Esta infografía es de la UNICEF, ahí están los créditos abajo, donde detallan este estimado que tienen del incremento del tránsito de niñas, niños y adolescentes por México hacia los Estados Unidos. En 2013, como
se dispara exponencialmente, sobre todo no acompañados y que fueron presentados a la institución migratoria, el número de casos de niñas, niños y adolescentes extranjeros que migran sin la compañía de un adulto, y vemos que se aumentó al 2015 en 333%. Esto no es nuevo, pero en niñas, niños y adolescentes en general, desde 2015 brinca hacia 21.974 casos. Y esto lo digo en contexto para saber dónde inició la crisis que tenemos de niñas, niños y adolescentes en tránsito por todo territorio nacional. Ahorita les voy a dar los datos, desde luego, recientes, cómo se están comportando estos flujos, y veamos también cómo un estimado de 1 de cada 3 personas migrantes son menores de 18 años, es decir, son niñas, niños y adolescentes. Sigue emitiendo Guatemala, El Salvador y Honduras los números más importantes en el 2015. ¿Y por qué digo en el 2015? Porque en el 2015 se da esta primera oleada masiva de jóvenes, de niñas, niños y adolescentes y de migrantes en general. O sea, se venía comportando de una manera estabilizada. Y bueno, vemos cómo desenlaza en el 2018, que es cuando ya empieza a desatarse esa crisis ya de manera mayúscula. Y bueno, las causas siguen siendo las mismas: la persecución en sus países, las intimidaciones, la inseguridad, las bandas delictivas, las maras, sobre todo en Honduras, El Salvador, en Guatemala y en la frontera con México. La reunificación familiar, niños buscando a sus papás, a sus adultos, a sus mamás, la búsqueda de oportunidades laborales en otro lado, niños que no conocieron a sus papás también, o niños, niñas y adolescentes que están abriendo camino, huyendo de la violencia en Centroamérica. Aquí es muy importante saber, todo este origen no es reciente. Niñas, niños y adolescentes que tuvieron un entorno de violencia en la familia, en sus lugares de convivencia, y también anteriormente a ellos, los papás de ellos fueron los hijos de la guerra en El Salvador, en Guatemala, la guerra civil en Guatemala, que nos lleva a México en el siglo pasado, en la década de los 80s, a recibir más de 50,000 refugiados. Es decir, este contexto histórico que estamos viviendo es producto de lo que se ha originado en esta serie de condiciones de vida en Centroamérica, que sigue siendo una migración forzada, sí, por la violencia. Y desde luego eso desencadena por la economía laboral, desde luego la causa laboral, y también ahora recientemente las condiciones climáticas. Y bueno, estas son las estadísticas que tiene el ACNUR, pero este cuadro es importantísimo, y era lo que yo decía hace un momento. Son los datos ya del 2021, cómo se ha disparado de 2019, 2020 y 2021, la crisis que tuvimos de 84,000 estimados en mayo de 2019, 84,000 niños, y todo el 2020 transcurre a una estabilización, entre comillas, es decir, que baja, se aplana la curva, como decimos ahora, ya entendiendo estas gráficas, y desenlaza en el 2021 nuevamente a repuntar en lo que vamos de enero a marzo en 52,000, y la última cifra reciente emitida por la autoridad migratoria y desde luego las ONGs y el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace una consideración bastante exponencial sobre el flujo. Ahora les doy la cifra en un momento al día, pero es bien importante que sepamos la modificación, es decir, esta establecida reforma, ya entrada en vigor, reforma de la Ley de Migración, y el proceso que se está haciendo ahora por el Ejecutivo para la integración de esta reforma al reglamento de la Ley de Migración. Y bueno, la modificación de los artículos, 18, 19 artículos fueron modificados de la Ley de Migración, pero los más relevantes, el artículo 3, desde luego,
la condición del apartado o del numeral 22, donde define la niña, niño o adolescente migrante separado. Esto ya es muy relevante en nuestra legislación nacional, la inclusión de el término de separado, porque esto nos va a llevar a, desde luego, una política pública con otra visión, una visión distinta. Aquí entra el sistema DIF nacional y en las entidades federativas, las procuradurías de defensa del menor, de la familia, como es en Chiapas o en otras entidades de la República, entran a este plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes ahora y separados, como ya se menciona en este artículo, el artículo 11 de los casos muy importantes, los casos de independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso. Esto yo lo decía en el inicio, que eran los principios o era lo que motivó al legislador, a la sociedad civil, a la nueva ley de migración. Ahora ya vemos en su artículo 11, se están aterrizando cada uno de estos conceptos para que transitemos a un tema del reglamento y de una mejor impartición de justicia, desde luego, desde esta ley de migración y el normar todo el procedimiento. El PAM, el procedimiento administrativo migratorio, ha tenido también una modificación y desde luego la coordinación entre las procuradurías estatales y las procuradurías del DIF, que son muy importantes para accionar esta ley de migración, esta reforma de la ley de migración. Y desde luego otro artículo relevante es el artículo 20 de la misma, donde se gestiona ante la autoridad correspondiente la asignación de clave única del registro de población para niñas, niños y adolescentes. Este es un logro magnífico que hizo la sociedad civil de darle certidumbre e identidad a la población migrante y más prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes, y desde luego la condición de razones humanitarias o como residente temporal en nuestro país. Me quiero detener en el artículo 52 porque creo yo que es el más polémico, es el que ha dado mayor debate en esta reforma. No así en la Cámara de Diputados y en el Senado no se debatió, seamos realistas, pero en este momento entre los defensores, defensoras de derechos humanos, entre los mismos funcionarios, nos ha llevado a una serie de jornadas de trabajo, sobre todo para llevar el respeto a este mandato del artículo 52, sobre todo en su apartado quinto, en la figura de visitante por razones humanitarias, donde autoriza esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los supuestos que hay en ese apartado 5, pero esta condición de estancia la otorga la misma ley como medida de carácter temporal, en tanto la Procuraduría de Protección determina el plan de restitución de derechos de los términos establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta aquí todo parecería que va bien. Aquí entra lo controversial. En este párrafo, la expedición del documento migratorio con dicha autorización deberá contener la clave única del registro, que ya lo mencionaba en el artículo anterior, y ya no voy a ser más técnico en el tema, nada más voy a mencionar este artículo para ir al siguiente tema, porque si no voy a entrar ya en mucha exactitud y precisión, sobre todo de la ley, pero este sí es muy importante. La expedición del documento migratorio con dicha autorización deberá contener la clave única de registro de población que ya mencionaba, que es un logro muy importante, que la autoridad competente hubiera asignado y señalar expresamente la razón humanitaria de qué se trata. Bueno, pero
El siguiente párrafo, y cito textual, en el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados y separados, la autorización de esta condición de estancia beneficiará de manera solidaria a la persona adulta a cargo de su cuidado. Esto es muy controversial en este momento por las condiciones de país, por las condiciones de vulnerabilidad, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes, y desde luego ya vemos el resultado, cómo desenlazó en esta situación crítica, y yo creo que va a ser este artículo 52 motivo de una reforma, de una contrarreforma próxima. Muchos legisladores ya la están pensando, la están formulando y también la están discutiendo. Eso debió de hacerse previamente, pero bueno, no hay leyes perfectas y necesitamos como país, como entidades, como las mismas dependencias gubernamentales de los tres órdenes, necesitamos adaptarnos a las políticas públicas, desde luego a las políticas de protección de derechos, adaptarnos a la reforma a la ley. Y bueno, sobre este artículo se han dicho tantas cosas, el impacto que tiene el otorgamiento en el proceso migratorio, el procedimiento y requisitos para otorgar esta condición se tienen que adecuar. En los casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, hay que definir si una u otra vez la condición otorgada al niño, niña o adolescente debe permanecer ya sea en un albergue o tendrá la posibilidad de libre tránsito. ¿Qué va a pasar con el acompañante? En función de ello, establecer la ubicación del niño, niña o adolescente. Es un reto enorme que tienen ahorita el sistema DIF nacional sobre este tema de migración de niñas, niños y adolescentes, y en los casos también de niñas, niños y adolescentes acompañados o separados, definir el procedimiento para establecer el vínculo familiar y de cuidado habitual, lo que estamos mencionando, la condición del acompañante, o definir las mismas procuradurías DIF en las entidades, la condición o la calidad del acompañante, porque veamos que no todos son padres, no todos son madres, no todos son familiares directos, algunos son cuidados de confianza, es decir, las madres o padres de familia en las comunidades de origen, sobre todo en Centroamérica, pues los encargan, llévalo al norte, allá lo entregas con otro fulano o con cualquier otro familiar. Eso es el riesgo que están corriendo, de ese tamaño es el reto que tenemos ahora con los niños, niñas y adolescentes, establecer el tiempo límite que tendrá la Procuraduría de Protección para realizar la determinación sobre la persona adulta acompañante, considerando que los 15 días hábiles que estipula la ley para resolver el procedimiento administrativo migratorio, pues corre muy rápido. Prever las situaciones en cuanto a que no existe una respuesta por parte de la Procuraduría, que son los retos que nos hemos enfrentado recientemente, y desde luego determinar la participación entre consulados y procuradurías para determinar el vínculo de la niña, niño o adolescente con sus acompañantes y posteriormente la coordinación con el Instituto Nacional de Migración para el otorgamiento de la condición de estancia. Este artículo nos va a llevar mucho rato en México en adaptarlo, en hacerlo vigente, en perfeccionarlo, buscar una mejor condición en la ley. Desde luego, las claves de la reforma han sido en un inicio una reforma que se dio en 2015. Se formuló más bien en 2015 las iniciativas, fueron diversas propuestas que se unificaron en el Congreso de la Unión y desenlazó en esto. Y pues el contenido es muy amplio, es muy importante, sí buscaba en su origen la protección integral de niñas, niños y adolescentes, pero no en los hechos se ha logrado, y como muestra tenemos esta condición de niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y en las mismas instituciones protectoras de derechos, como son la red de comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional, las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes, a la familia o como se llamen en las entidades federativas, han visto un reto mayúsculo en este tema. Y bueno, las implicaciones son varias, pero veamos las cifras publicadas recientemente, y ahorita lo digo y lo retomo.
que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que en marzo de este año publica que entre México y Estados Unidos hay 18,600 menores no acompañados. Frente a los cerca de 9,300 de febrero, veamos que ha crecido el doble. La cifra constituye un nuevo récord, desde luego en meses está creciendo muchísimo, que supera con creces a lo anterior, al anterior año fiscal 2019, cuando se aseguraron a 11,500 menores no acompañados. En el caso de las unidades familiares, las cifras se dispararon también en marzo con casi 53,000 personas entre adultos y niños en unidades familiares alojadas en comparación con solo los 19,300 que hubieron en febrero. Es decir, creció exponencialmente, pues en el orden de los 30,000, 30,000 personas. Y bueno, este lunes 10 de mayo, México ya reconoció institucionalmente la dimensión del problema en estas recientes cumbres que se han dado con los Estados Unidos, y vemos que el asunto humanitario va a acrecentar en los próximos meses, a lo largo del año, y que en el último mes, o sea, en este mes de mayo, en el mes de abril más bien, 18,890 niños y adolescentes no acompañados cruzaron de México a Estados Unidos. De ese tamaño son los retos normativos, ya los dije, entre otros tantos que existen. Pues podríamos ahondar, si gustan, en el apartado de preguntas y respuestas o comentarios. Me encantaría interactuar, pues es un conversatorio, no se trata únicamente de un monólogo. El reto de las procuradurías de la protección de niñas, niños y adolescentes, los albergues de la sociedad civil que en este momento están apoyando enormemente, están saturados, me consta, el albergue de Ixtepec, el albergue de la Ciudad de México, los albergues de la Ciudad de México están saturados de niñas, niños y adolescentes, también no acompañados en la proporción de las cifras que ya di. Desde luego necesitan mucha ayuda solidaria de las dependencias gubernamentales, de la misma sociedad civil, de los ciudadanos, ciudadanas, en el aporte sobre todo de comida enlatada, ropa, zapatos, artículos de primera necesidad, medicamentos. Todos requieren siempre, nunca es suficiente en estos albergues. Los conozco y sé el enorme esfuerzo que hacen a diario por la atención a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, el reto también mayoritario es la coordinación interinstitucional y de los 3 órdenes de gobierno para sensibilizar sobre todo a nuestros compañeros, colegas, funcionarios públicos. Con esto quiero agradecer en un primer arranque, pues no sé si estamos en tiempo, el que diga la maestra Elena Martínez que procede al respecto. Yo podría ahondar en cualquiera de todos los temas que ya abordamos, y desde luego me encantaría interactuar con mis colegas. Y bueno, esto es lo último. De este tamaño es el reto, los principios y los derechos que necesitamos restituir a las niñas, niños y adolescentes. Con esto quiero agradecer y bueno, pues quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias y estoy para servirles. Muchas gracias, maestro Arellano, por esta exposición. Y a continuación le voy a dar el uso de la palabra al maestro Milton Ordóñez, visitador general especializado en la atención de asuntos migrantes, para que haga algunos comentarios, y posteriormente vamos a revisar las preguntas que hay en el chat, así como dar la palabra a quienes también así lo han solicitado para ir haciendo este intercambio de opiniones. Por favor, maestro Milton, si es tan amable, le escuchamos. Muy buenos días a todos. Primero quiero confirmar si me escucho bien en el audio, maestra, porque a veces me ha fallado. Se escucha un poco bajito. Si puede usted hablar un poco más fuerte, por favor. Ok, a ver si ahí me escucho más. Bueno, ¿sí? Sí. Ok, muchas gracias. Doctor Manuel Arellano, agradecemos mucho esta ponencia que nos acaba de dar. Nosotros estamos en la ciudad de Tapachula, soy el visitador general de migrantes de la Comisión Estatal. Tuvimos un conocimiento hace tiempo sobre unos niñas que estaban acá en condición de mendicidad.
logramos investigar que era la mamá quien ahora sí explotaba a estos niños laboralmente, los ponía a pedir dinero en la calle. Ella actualmente toma mucho, se lleva con otros borrachitos a través del DIF municipal y la procuradora del DIF regional. Se logró ubicar a estas personas que vivían en un campo de fútbol, en unas casas de campaña. Los vecinos de ahí les quitaban los piojos, las bañaban, las limpiaban, los vecinos de ahí les daban de comer a estos niños, niñas y adolescentes. En esta situación fue que posteriormente que las bañaban, las cambiaban, los vecinos les daban zapatos y la mujer, la mamá de ellos, le quitaba los zapatos y los mandaba a pedir dinero a las calles para abrir y cerrar en los oxxos. Se logró tener contacto con el consulado del Salvador, que eran originarios del Salvador, y ya, gracias a Dios, los papás de estos niños sí lo reclamaban, sí lo querían en su país de origen. Entonces se logró que DIF se hiciera cargo y posteriormente se hiciera el retorno asistido y voluntario a lo que fue con el papá de El Salvador. Pero sí, estos niños estaban muy mal porque los llevaban a bañarse a un río que está ahí por esta colonia y que presentaban ronchas. Pues es muy importante siempre visualizar cuando los niños en condición de calle, que adulto mayor los está explotando laboralmente, los está mandando a pedir dinero, y por eso tiene mucha relevancia el tema que nos expone el día de hoy. Eso fue un tema. En los temas de las caravanas migrantes pudimos ver que se triplica la población de niños, niñas y adolescentes. Si nosotros como adultos el caminar en el asfalto a las inclemencias del sol nos debilita mucho, nos cansa demasiado. Imaginemos estos niños, niñas y adolescentes que caminan horas y horas con los papás que exponen a estos niños, niñas y adolescentes. Por eso considero yo que es muy relevante el tema que nos acaba de exponer el día de hoy. Te agradecemos siempre toda la disponibilidad y quedo siempre en el mayor de lo que se pueda dar en esta coordinación que debe de existir entre nosotros para apoyar al tema migratorio, doctor. Gracias, Milton. Tu comentario es muy oportuno. Yo creo que tú eres una de las personas que vive a diario, y los foros que nos hemos encontrado, pues vemos que cada vez se incrementa todo este tipo de vivencias, experiencias, y esto nos enriquece muchísimo porque nos mantiene, sobre todo, informados, y nos mantiene alertas de dónde exactamente está la prioridad en cuestión de niñas, niños y adolescentes. Ahí tienes un reto enorme, Milton, en Tapachula, sobre todo en Las Huacas y en el basurero de Tapachula, que se siguen dando condiciones paupérrimas, en las condiciones extremas de violencia, de riesgos diarios constantes de las niñas, niños y adolescentes. Y gracias, Milton, por tu comentario. Gracias, maestro Manolo. Vamos a darle el uso de la voz a la doctora Elisa García, quien solicitó la palabra. Por favor, adelante, maestra, si gusta activar su micrófono. Sí, ya está activado. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? Bueno, pues buenos días. Y yo en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al maestro Manuel Arellano por su calidad profesional y además por su calidad humana. Quiero decir que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH le hemos contactado muchas veces y siempre ha estado totalmente disponible para conferencias, consultas y la verdad mi agradecimiento. Y también porque el reto mayúsculo que tenía hoy Manuel era en muy poco tiempo tener que decir muchas cosas y muy complejas, y desde mi punto de vista lo ha logrado. Y así, después de esta felicitación, me gustaría hacerle dos preguntas. Una es, Manuel, ¿cómo ves tú, en tu opinión muy personal, cómo va a evolucionar la política migratoria mexicana, especialmente ante el cambio en la presidencia del Ejecutivo en Estados Unidos, donde aparentemente los discursos cambiaron, pero las cosas no están cambiando? ¿Cómo ves tú esa evolución? Ese por un lado. Y en segundo lugar, tenemos retos mayúsculos y, sin embargo, los presupuestos siguen siendo raquíticos. Tú lo mencionaste un poco al principio, que debería haber un presupuesto similar al de las remesas o al que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, pero mi pregunta va dirigida especialmente
para los solicitantes de la condición de refugiado. Se espera que este año lleguemos a las 90.000 solicitudes y, sin embargo, hace relativamente poco tiempo se volvió a recortar el presupuesto de la Comar. Se antoja absolutamente imposible poder abordar estos retos si no estamos siendo conscientes de que implica también un esfuerzo presupuestario. Esas serían mis dos preguntas, reiterándote mi agradecimiento, Manuel. Gracias, doctora Elisa, gracias. Es muy importante lo que dice Elisa. Pues primeramente agradecer el reconocimiento, la invitación, desde luego, con Ivonne Álvarez, la doctora, el doctor Omar David Jiménez Ojeda, el rector de la máxima casa de estudios, Carlos Natarena Andayapa, la invitación y la preocupación. Esta es una visibilización institucional. Hemos logrado ya sensibilizar a los funcionarios, a las instituciones, para que atiendan el tema desde adentro. Y esto es un logro muy, muy importante, tener funcionarios comprometidos. A mí me da muchísimo gusto saber la cantidad de personas que ya dejé de contar, pero Elenita yo creo nos va a decir al final cuánto sabemos en el foro. Y esto, de este tamaño o de esta dimensión, es el interés que hay por el tema. No es para menos, quiere decir que los funcionarios estamos comprometidos, la sociedad civil está comprometida, los tres órdenes de gobierno estamos comprometiéndonos constantemente ya con el tema del asunto migratorio. Y esto, a ver, permítame cancelar esta llamada porque... Ya. Bueno, el tema no es para menos. Estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes solos, solas, de madres que están buscando a sus niñas, a sus niños, de niños que están buscando a sus padres, o de niñas, niños y adolescentes que vienen huyendo de sus padres. Este entorno yo creo que es una anarquía social que está viviendo Centroamérica, porque son predominantemente centroamericanos, que nos refleja ya Luis Mandoki, lo cito mucho, en la película de Voces Inocentes, donde él desde ahí plasma ya esta problemática que se venía gestando desde los 80s del siglo pasado. Esto no empezó en el 2015, no empezó en el 2012, no empezó en el 2018. Venimos sobre todo los chiapanecos, los centroamericanos, me asumo como uno más centroamericano, mi región geográfica, geopolítica, Chiapas sigue siendo parte de Centroamérica. Y bueno, en 1821 decidimos formar parte de esta gran nación que venimos a enriquecer, pero también no a menoscabar los derechos de las personas migrantes, sobre todo de Centroamérica. No podemos seguir maltratando a nuestros hermanos centroamericanos y menos desatendiendo o invisibilizando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, de ese tamaño es el reto que tenemos. Efectivamente, la política pública, Elisa, y perdón, es que me lleva el tema a la sensibilización, pero ¿cómo va a evolucionar ahora la política pública México-Estados Unidos, la política migratoria? Pues todos la entendemos muy bien. Sabemos que las cosas no cambiaron con el cambio de gobierno, ni en Estados Unidos con el discurso de Biden, cuando hace una invitación abierta a regularizar, a esta regularización migratoria, y ese mensaje llega y se replica en Centroamérica y hace una nueva oleada en forma de caravana que fue contenida en Guatemala, y sepamos, porque de esto hablamos en la conferencia pasada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde ahí retienen la Guardia Nacional guatemalteca a este flujo interno de Centroamérica que buscaba llegar a México, al Suchiate, y desde luego cruzar todo México y llegar a Estados Unidos por esta invitación abierta que hace el presidente Biden. Ahora, en las cumbres recientes, veamos y leamos qué está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Propone lo que yo hice énfasis, ver a la migración como oportunidad de desarrollo. Él es un creyente de este tema, sí funciona, sí se puede, sí ha logrado, Canadá lo está haciendo muy bien,
y lo va a hacer mejor en los próximos años. Canadá está haciendo de la migración un país de desarrollo. Es una potencia mundial. Canadá tiene de los mejores sistemas de salud en el mundo, de la mejor calidad educativa en el mundo y de la integración laboral que está haciendo ahora con la mano de obra migrante. Es muy importante cuántos centroamericanos han llegado a Canadá ya como destino alterno. México está haciendo en parte las cosas, en parte, no en todo. Sí queremos atender a las comunidades de origen con el programa Sembrando Vida, pero yo aquí adicionaría, ¿qué vamos a hacer con los que ya están? Los que estamos integrando, los que estamos adaptando a nuestras ciudades, a nuestras comunidades de acogida, a nuestras ciudades. Ahora, y esta es la explicación y el entendimiento que tengo yo, en mi caso que lo he vivido, recientemente estuve el fin de semana en San Cristóbal y vemos cómo ya vemos cada vez en los topes, en los semáforos, familias completas de hondureños, de salvadoreños, guatemaltecos menos, porque ellos casi pocos viajan en familias. Ahorita mucho hondureño está parándose en Tuxtla, en San Cristóbal, Tapachula ya ni se diga, todo el centro de Tapachula es Centroamérica. Entonces, esta nueva población de la Nueva Esperanza que se llama en Tapachula junto a la estación migratoria, que es de solo afrodescendientes, o la Nueva Haití que está en Mexicali y en Tijuana, donde ya están a lo largo de la frontera norte de México, entre la frontera de México y Estados Unidos, campamentos en bajo puentes, a la orilla del río. Esa es la parte que hay que atender también en México y lo está haciendo el gobierno, los gobiernos, incluye a los locales, están haciendo un esfuerzo enorme. Por eso debemos de destinar recursos con esa priorización. Si las remesas es el primer ingreso per cápita de nuestro país, deberá de ser el tema transversal en el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Hay que discutirlo ya con esa visión, porque de otra manera difícilmente vamos a lograr entender cómo vamos a adaptar e incluir y evitar problemas mayúsculos que desenlacen en una crisis humanitaria en México. Gracias, Elisa. maestro. Si nos lo permite, tenemos 2 intervenciones más y con eso iríamos cerrando por cuestiones también de tiempo. Y si usted nos permite, le cederíamos el uso de la voz a Alonso Lorenzo. Por favor, si puede activar su micrófono y realizar la pregunta puntual para que también podamos escuchar a quienes solicitaron también una intervención. Adelante, por favor, Alonso. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Y muchas gracias por su excelente plática. Muchas felicidades. Ha sido de gran provecho para todos nosotros. Tengo una pregunta y es respecto a los menores no acompañados que van hacia Estados Unidos. ¿Qué porcentaje atribuye usted a los que atraviesan nuestro país como Estados Unidos absolutamente solos? ¿O es al llegar a nuestra frontera norte donde son abandonados con el fin de que atraviesen solos y poder obtener los beneficios que está otorgando Estados Unidos? Correcto, Alonso, pues agradezco primeramente tu atención, estabas muy atento ahí a lo que comentábamos. La migración es difícil, la migración irregular es difícil medirla y lo sabemos todos. Los datos que tiene la institución migratoria en México y el CBP en los Estados Unidos, veamos que ahora están emitiendo cada uno cifras. No tenemos cifras exactas, o sea, valoran del 3-1, del 10-1, estimamos. Realmente la sociedad civil hasta en ese espacio hace un esfuerzo por la nomenclatura de una parte de la migración. Veamos qué es migración indocumentada. Entonces la migración indocumentada se mueve en la clandestinidad. Solo para tener un estimado y una dimensión de lo que sucede con la migración indocumentada, en los más de 1,000 kilómetros que existen de frontera en Chiapas con Centroamérica, hay más de 600 cruces clandestinos. Eso quiere decir que casi
casi en 2 kilómetros, cada 2 kilómetros hay un cruce. Cruza gente, cruzan mercancías, cruzan delincuencia. No toda la delincuencia es migrante, ni todos los migrantes son delincuentes, pero por ahí cruzan clandestinamente. Entonces, veamos quién va a contabilizar esos cruces clandestinos. Pues no hay forma. No hay forma. Los números que estamos dando, las cifras, las infografías, yo tengo mucho cuidado en emitirlas porque van a decir, a ver, ¿cómo es que estás diciendo eso? ¿De dónde lo contaste? Tengo que citarlos porque es un anuncio que está haciendo el gobierno federal, el gobierno mexicano, y es el anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos, su departamento de los Estados Unidos, sobre estas cifras. O sea, no tenemos un estimado real en este momento, y eso es grave, de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que logran. Una cosa es los que cruzan entre Guatemala y México, los que transitan por México es otra cifra, yo creo que va disminuyendo, y los que logran brincar a los Estados Unidos ya viene siendo un porcentaje muy mínimo. Estamos hablando, muchos estiman de 3-1, que quisiera yo, ojalá y fuese, aunque sea ese 3-1, porque yo creo que ni esos, muy pocos los que logran. La evidencia es muy clara. Ese video que publica el CBP de los Estados Unidos, la patrulla fronteriza, donde tiran literalmente de 7 metros del muro los traficantes a las 2 niñas, es de verdad catastrófico. Eso es, de ese tamaño es la tragedia con las niñas, niños y adolescentes. El otro niño hondureño deambulando ya somnoliento por deshidratación en el desierto, y lo rescata un agente de la patrulla fronteriza y le pregunta, pues, ¿qué haces aquí? Y dice, me dejaron, me abandonaron. Pues sí, porque de eso se trata. Ahora el crimen organizado está viendo en esta crisis precisamente su mayor bonanza con el tráfico de niñas, niños y adolescentes. Y México no debe de ser presa fácil al respecto. Tenemos que hacer algo más, porque este artículo 52 está propiciando que se roben niños en Centroamérica, que se sustraigan niños en Centroamérica, que el requisito para ir a los Estados Unidos sea robarse un niño en Centroamérica para que no tengamos problemas con la ley en México, que nos propicia ese artículo 52, la condición de regular estancia en nuestro país. Ya estamos trabajando en eso, y yo creo que lo vamos a subsanar en la propuesta del reglamento que está haciendo el Ejecutivo, y también muchos y muchas legisladores, buenos legisladores, buenas legisladoras, ya están trabajando en esto. Ha emitido una innumerable lista de estudios al respecto, pero yo creo que con esto, Alonso, Lorenzo, pues a ver si logramos más o menos comprender o dimensionar, ¿no? Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias, maestro. Vamos a cerrar con estas 2 intervenciones. Cedería el uso de la voz a la doctora Ivonne y posteriormente a José Valles. Por favor, adelante, doctora Ivonne. Muchas gracias, gracias Elena, y pues me sumo a las felicitaciones, ¿no?, que se han expresado, y al sincero agradecimiento, estimado Manuel, que siempre tienes esa disponibilidad para participar en estos eventos. Mis preguntas son como muy concretas. Un poco me quedaba la duda, ya lo señalaste ahorita, de cuál era el problema con relación al artículo 52, específicamente para el otorgamiento de las visas, digamos, las tarjetas por razones humanitarias, porque se supone que la esencia de este artículo fue justamente que se le otorgara una condición de estancia regular a la persona con la que iba acompañando ese niño o niña adolescente, para evitar que permanecieran en las estaciones migratorias, como antes ocurría, ¿no? Que el niño o niña adolescente que iba acompañado corría la suerte del adulto y permanecía en la estación migratoria hasta en tanto se resolvía o su retorno asistido o la solicitud de refugio, y se daba la posibilidad de permanecer o esperar la respuesta en el exterior. Esa por una parte, es decir, ¿cuál me decías o comentabas que ya había como una propuesta para reformar este artículo? Entonces un poco me preguntaba en qué sentido está la propuesta de reforma de este artículo, y qué alternativa entonces se dará a los niños, niñas y adolescentes acompañados, ¿no? Porque entiendo que por supuesto que hay trata de menores, lo hemos visto,
pero también hay otros tantos que nosotros encontramos en las estaciones migratorias que iban efectivamente acompañados por sus padres y sus madres. Entonces, ¿qué alternativas se les va a dar a estos niños acompañados o atención por una parte? Y también otra pregunta que me ha surgido un poco con este aumento de niñez migrante es cómo está manejando el INAMI el aumento de niños, ya sea acompañados o no acompañados, en el proceso migratorio. Si ahora se supone que ya no los pueden presentar, bueno, detener, ¿no? Y alojar en estaciones migratorias, ¿cómo, operativamente, cómo lo está manejando? Muchas gracias. Gracias, doctora Ivonne. Bueno, yo creo que ya logramos visibilizar de todas formas de qué tamaño es la necesidad, la prioridad. No nos crucemos de brazos, ni tampoco nos mordamos las uñas con el tema. Hay forma de cómo atender. México tiene una historia de siglos de tradición, de hermandad, de solidaridad internacional en el asilo, en el refugio, en la protección complementaria, en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este es el momento de demostrarlo. Ahora, las instituciones tienen las leyes, tienen nuestra Carta Magna, tienen los tratados internacionales, la convencionalidad de los mismos con nuestro marco jurídico, y ese es un reto. Ahora, la reforma, el espíritu, y lo dice Ivonne muy claramente al inicio, ese fue el espíritu, la protección de niñas, niños y adolescentes, pero no se logró. Veamos, seamos realistas, ¿qué faltó? Tener las voces especializadas como ustedes, y hablo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, como las procuradurías, como las voces de las comisiones estatales de derechos humanos, los especialistas en restitución de derechos de la infancia. Y corríjame si no estoy usando bien los términos, yo no soy un especialista en infancia, Ivonne sí, pero pues bueno, algo le he captado en tantas charlas que hemos tenido. Ese era el espíritu original. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Publiquemos, visibilicemos en este tipo de foros, sensibilicemos al legislador. El llamado es al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, al Senado. Desde luego, ahorita la cancha está en el servicio público, es decir, en la institución migratoria y en las procuradurías del sistema DIF. Ahí está la aplicación, el reto de la aplicación de la reforma. Pero la contrarreforma, ahora, aquí, y voy a ahondar lo que no ahondé hace un rato, el reto normativo es visibilizar en la ley las diferentes circunstancias que se están dando de vulnerabilidad en todo el país, que pueden presentar o que ya están presentando las niñas, niños y adolescentes. Establecer acciones diferenciadas que consideren las distintas circunstancias de vulnerabilidad. No es lo mismo para todos. Hay que hacer un estudio específico por cada uno de los casos, considerar la especificidad y el objetivo de los diferentes procedimientos administrativos migratorios. No todos los niños, niñas y adolescentes vienen en las mismas condiciones, no son migrantes en las mismas condiciones, sobre todo los no acompañados. Definir en la ley, esto es muy importante en esta contrarreforma que se haga, definir en la ley plazos, criterios, directrices generales, como las de responsabilidad y corresponsabilidad de las autoridades que intervendrán para sustanciar los procedimientos administrativos migratorios, llámese Instituto Nacional de Migración, llámese Comar si son solicitantes, y también llámese procuradurías de las entidades federativas y del sistema DIF nacional. Elementos que permitan la exacta observancia de la ley al momento de su reglamentación. Ya el reglamento, pues, ya será más específico en estas circunstancias, pero lo debe de contener la ley. Lo debe de contener la ley, y en esto debe de transitar la reforma que se formule próximamente, en el entendido de que una ley consistente y congruente
que establezca estos parámetros de actuación abona a una mejor protección y a un mejor entendimiento y al respeto de la misma. Desde luego, recomponer, este es el término, hay que recomponer la plana, esa es la verdad. Tenemos que recomponerles la plana a los legisladores que desde el 2015 formularon esta reforma y que la consolidan en el 2021. No es solo meter en la licuadora legislativa y a ver qué sale, no. Hay que recomponer las propuestas, actualizarlas a los flujos que estamos viviendo, a la protección, en la prioritaria protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que desde luego vemos que si no se recompone, vamos a propiciar efectos adversos. Es decir, en lugar de proteger, que era el bien inicial, el bien común de las niñas, niños y adolescentes, podemos desprotegerlos y ponerlos en manos de los malos, de los traficantes, y estas propuestas, en lugar de generar un beneficio, generan un mal uso de estas medidas y distraen, desde luego, a estos esfuerzos institucionales a amarrar, atar de manos a las instituciones, porque la ley ya permite, el artículo 52, repito, ahí es una de las tantas lagunas y vacíos que existen en protección en este momento de derechos. No sé si con esto respondo, Ivonne, pero pues ahí estoy para servirles. Gracias, maestro. Y si nos permite, pues le damos la voz a José Valles para que realice su pregunta y pues con esto vamos cerrando esta ronda. Gracias. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, felicidades al maestro Arellano por su brillante disertación. Solamente tengo una duda. Pensando en las causas que originan la migración, mucho se ha dicho, mucho se ha hablado de la migración irregular. Aquí la pregunta es si hemos considerado que su destino final en las nuevas políticas para la atención de la migración en México. Lo planteo así porque al final de cuentas México sigue siendo el país de tránsito y Estados Unidos el destino, cuyo país tiene sus propias leyes migratorias. Y lo que hemos escuchado a lo largo de comentarios, a lo largo de todos estos años en defensa de los derechos humanos de los migrantes, pareciera ser que solamente le dejan la carga a México. Cuando insisto en el tema de la migración irregular, principalmente de origen centroamericano, sabemos que no se quieren quedar en México. Yo he escuchado que estamos avanzando en dar un mejor trato, una mejor condición en México. No lo dudo que así sea, y tampoco lo dudo que por ahí se sigan fallando en algunas cosas, hay áreas de oportunidad que atender. Pero mi preocupación es esta. Si hemos perdido de vista en esta intención de mejorar nuestras leyes, que la migración irregular no quiere quedarse en México, sino va hacia Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, sí, pareciera que a México le toca bailar la más fea, y pues de este tamaño es el reto también. En eso estamos. Queremos evitar, y este es nuestro compromiso como servidores públicos, como sociedad civil, como mexicanos, como chiapanecos. A muchos de mis paisanos no les gusta decirles que somos centroamericanos, lo somos. Veamos la historia de nuestra entidad, lo somos. ¿Qué de más vamos a perder si somos solidarios con ellos? El estado más migrante de México es Chiapas. Tenemos que ser solidarios, es nuestro compromiso. Es muy polémico, pero pues ni modos, así nos tocó. No somos el estado más bonito de México, sí, pero también el más comprometido debemos de ser con la migración, porque es la puerta de entrada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas tiene el compromiso mayúsculo en el país en la atención a migrantes. Y aquí Milton, yo le decía que tiene un reto enorme en Tapachula, lo he visto, él es un funcionario muy comprometido, lo veo en todos los foros, está constantemente atendiendo el tema migratorio.
Y hay muchos más fiscales. La Fiscalía de Migrantes en Chiapas, pues sí, no solo atiende a perseguir a los polleros, a los traficantes, también atiende a las personas rescatadas, a las personas que son rescatadas ya sea en la vía pública, en las calles, en las carreteras, en los caminos de extravío. Bueno, ahorita ya no me quiero distraer en eso, pero México, por supuesto, que la está viendo difícil con el tema migratorio, pero Estados Unidos no debe de voltear a ver a otro lado antes de ver el money. O sea, ¿qué recibimos? Después pensamos que con Donald Trump habíamos visto todo. No, faltaba lo peor, y lo peor está pasando ahorita. Pensamos que con las deportaciones de Obama, que porque era el primer presidente negro de los Estados Unidos, iba a cambiar las cosas. No, también fue un gobierno que tenía su grado de racismo. Donald Trump, si tenía, hablo en pasado, supremacismo blanco, pues no quiero pensar que en algún momento la política migratoria de Estados Unidos se vaya a tornar en un supremacismo negro o en un supremacismo latino. No, estamos hablando de multiculturalidad. Es integración de subregión de América. Estamos en Norteamérica. Debemos de una vez por todas entender dónde estamos geográficamente ubicados para que sea una responsabilidad compartida. Estados Unidos, Centroamérica, México y en algún momento Canadá también. México, Estados Unidos, mientras México y Estados Unidos no asuman su responsabilidad correspondiente a cada nación, ni con todos los sembrando vidas, ni con todos la semilla para crecer, todo lo que querramos llevar a Centroamérica, la migración no se va a poder atender. No se va a detener también, no se detiene, esto no se detiene. El imán va a seguir siendo Estados Unidos por el momento y por muchas décadas. Y va a seguir siendo un destino atractivo Canadá. La migración tiene que transitar por México. Muchos ya se están quedando en muchas metrópolis mexicanas, ya es destino. Muchos ya vemos que se están quedando en San Cristóbal, que se están quedando en Tapachula, que se están quedando en Comitán, que se están quedando en Tonalá, que se están quedando en las ciudades más importantes, en Palenque, que estuve recientemente en Palenque, están quedando en Tenosique, en Veracruz, pues no tanto, siguen transitando, van buscando Puebla, Ciudad de México, que es un santuario migrante, porque así se le ha llamado desde la sociedad civil, pero yo digo que es un oasis migrante, porque aquí en la Ciudad de México no se persiguen a los migrantes. Tiene una ley de hospitalidad. Ha hecho esfuerzos ya México. La ley de hospitalidad de la Ciudad de México es una ley marco para muchas entidades y para muchos países. Lo que ha hecho la Ciudad de México, sí, que vengan con orden, que tengan la migración ordenada, segura, regular, pero hay un ingrediente adicional. La migración debe de ser digna. Ese es el reto mayúsculo para México. Gracias. Gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, maestro Manolo. Ya ha sido una plática muy interesante. Creo que hay muchas dudas, también muchos conocimientos adquiridos. Y le pediría, por favor, a mi compañera Dina, si nos puede proyectar el reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, como muestra de nuestro agradecimiento al maestro Manuel Arellano Morales, quien el día de hoy nos acompañó como ponente del tercer módulo de este seminario, el cual se denominó La Ley de Migración, su reglamento y las recientes reformas en materia de niñez migrante. Muchísimas gracias, maestro Manuel Arellano, y les invitamos a todas y a todos, para quienes les sea posible, por favor, encender sus cámaras para que nos podamos tomar una foto final con nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Elena, por tu intervención y desde luego por esta moderación que tuviste magnífica esta mañana todavía de lunes. Gracias a todas, a todos. En el chat voy a poner mis datos para quien continúe con el conversatorio, con gusto. Les dejo mi número de WhatsApp, es el 967-152-7980. Y estoy para servirles también en mi correo electrónico romanolo@hotmail.com y en las redes sociales.
Muchas gracias y de verdad encantado. Al presidente también ya me mandó un mensaje hace un momento y donde reitera el agradecimiento. Yo también lo hago extensivo a mi paisano, el presidente Juan José Cepeda Bermúdez, y bueno, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ya es mi alma mater también de facto, y al rector de la universidad en Chiapas, al doctor Carlos Natarena Andayapa, al doctor Omar David Jiménez Ojeda y a todo el claustro de catedráticos que son muy profesionales. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todas y a todos quienes se conectaron el día de hoy y les esperamos el próximo lunes para continuar con la cuarta sesión de este seminario. El link saben que es el mismo. Iniciamos a las 9:30 en punto. Muchísimas gracias a todas, a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias.